La paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté en vuestros corazones. Y continuando con nuestra lectura diaria, la Biblia en un año, el día de hoy nos corresponde los capítulos del 11 al 14 del segundo libro de los Reyes. Capítulo 11. Atalía, reina de Judá. Cuando Atalía, la madre de Ocosías, se enteró que su hijo había muerto, ordenó matar a toda la familia del rey. Pero Josefa era hija del rey Joram y hermana de Ocosías. Tomó a Joás, que era uno de los hijos de Ocosías, y lo escondió con su niñera en el dormitorio. Así escapó Joás de la muerte y estuvo escondido con su niñera en el templo de Dios durante 6 años. Mientras tanto, Atalía reinaba en el país. Al 7º año, el sacerdote Joidá mandó llamar a los capitanes de la guardia personal del rey y a los jefes de la guardia del palacio, y los hizo entrar en el templo para hablar con ellos. Allí, Joidá les pidió jurar que guardaran en secreto lo que les iba a revelar. Luego les mostró al hijo del rey y les ordenó: esto es lo que quiero que hagan. Una tercera parte de ustedes estará de guardia en el palacio el sábado. La otra cuidará la entrada de los cimientos y la última cuidará la entrada trasera del cuartel de guardia. De esta manera tendrán vigilado el palacio. Los 2 grupos que no estén de guardia el sábado vigilarán el templo de Dios. Deberán rodear al rey y protegerlo de cualquiera que se le acerque. Si alguno lo hiciere, deberán matarlo. Por eso quiero que cada uno tenga sus armas en la mano. Ustedes acompañarán al rey en donde quiera que él vaya. Los capitanes hicieron todo lo que les ordenó. Cada capitán llevó delante del sacerdote Joidá y a sus hombres, tanto los que iban a estar de guardia el sábado como los que no estarían. El sacerdote les dio a los capitanes las lanzas y escudos que estaban en el templo y que había sido del rey David. Los guardias, con sus armas en la mano, rodeaban el altar del templo, desde la parte sur hasta la parte norte. Así protegieron al rey. Entonces Joidá sacó a Joás y le puso la corona y le dio un documento con instrucciones para gobernar. Después derramó aceite en la cabeza y así lo nombró rey. Todos aplaudieron y gritaron: ¡Viva el rey! Cuando Atalía escuchó el alboroto que hacían los guardias y la gente, fue al templo. Allí vio a Joás de pie, al lado de la columna del templo. Como era de costumbre, al nombrarse un rey, junto a él estaban los capitanes y los músicos. La gente, llena de alegría, tocaba las trompetas. Entonces Atalía rompió su ropa y gritó: ¡Traición! ¡Traición! El sacerdote Joidá les ordenó a los capitanes del ejército: no la maten en el templo, mátenla afuera, y también a cualquiera que la defienda. Así que la tomaron presa y la sacaron por la puerta del establo y la llevaron al palacio y allí la mataron. Después Joidá le pidió al rey y al pueblo apoyarse mutuamente. También les pidió que se mantuvieran fieles a Dios. Después todos fueron al templo de Baal y derribaron y destruyeron los altares y los ídolos. En cuanto a los sacerdotes de Baal, se les llamaba Matán. Le cortaron la cabeza frente a los altares. Judá dejó una guardia vigilando el templo de Dios. Luego reunió el resto de los soldados y a toda la gente. Entre todos ellos llevaron al rey desde el templo hasta el palacio, entrando por el portón de la guardia. El rey Joás se sentó en el trono y todo el pueblo hizo fiesta. Después de la muerte de Atalía, la ciudad vivió tranquila. Joás, rey de Judá. Joás comenzó a reinar en Judá a los 7 años de edad. Capítulo 12. Cuando Jehú tenía ya 7 años de gobernar en Samaria, la capital de su reino fue Jerusalén, y su reinado duró 40 años. Su madre era de Beerseba y se llamaba Sibia.
Joás obedeció a Dios en todo, y así lo educó el sacerdote Joiada, pero no quitó los pequeños templos donde el pueblo seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso a los ídolos. Un día Joás le dijo a los sacerdotes: recojan ustedes el dinero de la ofrenda que la gente lleva al templo de Dios, tanto las ofrendas obligatorias como las voluntarias. Tomen ese dinero y úsenlo para la reparación del templo. Pero 23 años después, los sacerdotes aún no habían reparado el templo. Entonces Joás llamó al sacerdote Joiada y a los demás sacerdotes y les preguntó: ¿por qué no están reparando el templo? Les prohibió pedirles a la gente más dinero y devuelvan el dinero que tengan para que hagan las reparaciones que ordené. Los sacerdotes estuvieron de acuerdo en no seguir manejando el dinero, ni en seguir a cargo de las reparaciones del templo. Entonces el sacerdote Joiada tomó un cofre y le hizo un agujero en la tapa. Después fue al templo y llegó hasta donde estaba el altar y colocó el cofre a la derecha. Los sacerdotes que cuidaban la entrada del templo ponían el cofre todo el dinero que la gente llevaba. Cuando el cofre se llenaba, venía el secretario del rey y el jefe de los sacerdotes a contar todo el dinero y ponerlo en las bolsas. Después de anotar cuánto había, se lo daban a los encargados de la reparación del templo de Dios y ellos pagaban a todos los trabajadores. También compraban madera, piedras cortadas a la medida y pagaban a cualquier otro gasto que el arreglo del templo exigía. El dinero que la gente llevaba se lo entregaban a los encargados y se usaba solo para el arreglo del templo. No se usaba para hacer copas de plata, ni tijera para cortar las mechas quemadas por las lámparas, ni tizones, ni trompetas, ni otros utensilios de oro y plata. Los que recibían el dinero para pagar los gastos de la reparación del templo eran honestos, por lo que no se pedían cuentas. El dinero que la gente daba como ofrenda por el perdón de los pecados no lo llevaban al templo, porque era para los sacerdotes. En aquel tiempo, Hazael, rey de Siria, atacó a la ciudad filistea de Gat y se apoderó de ella. De allí partió hacia la ciudad de Jerusalén, con el fin de atacarla. Entonces Joás, rey de Judá, tomó todos los objetos de sus antepasados, Josafat, Joram y Ocosías, que habían dado para el templo. También tomó los objetos que él mismo había dedicado a Dios y todo el oro que encontró en los tesoros del templo de Dios y en el palacio. Luego envió todo eso a Hazael, quien lo recibió y suspendió el ataque a Jerusalén. Todo lo que hizo Joás está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá. Un día, los oficiales de Joás se pusieron en contra de él y lo mataron en el edificio construido sobre el relleno de esta ciudad, cerca del camino de Silá. Los oficiales que lo asesinaron fueron Josacar, hijo de Simat, Josabat, hijo de Somer. Después lo enterraron en la tumba de sus antepasados en la ciudad de David. Su hijo Amasías reinó en su lugar. Capítulo 13. Joacás, rey de Israel. Joacás, hijo de Jehú, comenzó a reinar sobre Israel cuando Joás, hijo de Ocosías, ya tenía 23 años de gobernar en Judá. La capital de su reino fue Samaria, y su reinado duró 17 años. Joacás desobedeció a Dios y cometió los mismos pecados de Jeroboam, quien hizo que los israelitas pecaran, y nunca se arrepintió de hacerlo. Por eso Dios se enojó y permitió que Hazael, rey de Siria, y su hijo Ben-Hadad venciera a Israel y en varias oportunidades. Hazael destruyó el ejército de Joacás y solo dejó 50 jinetes, 10 carros de combate y 10,000 soldados de infantería. Preocupado por todo esto, Joacás oró a Dios por Hazael
que estaba haciendo sufrir mucho a los israelitas. En respuesta a su oración, Dios envió un hombre que le libró del poder de los sirios, y así volvió a reinar en paz en los hogares israelitas. A pesar de esto, los israelitas no dejaron de cometer los mismos pecados que habían cometido sus descendientes de Jeroboam, quien había hecho pecar a Israel. Al contrario, continuaron pecando y no quitaron de Samaria las imágenes de la diosa Astarte. Todo lo que hizo Joacás y cómo demostró su poder está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Joacás murió, lo enterraron en Samaria. Su hijo Joás reinó en su lugar. Joás, rey de Israel. Joás, hijo de Joacás, comenzó a reinar sobre Israel cuando el rey de Judá, que también se llama Joás, tenía ya 37 años de gobernar. La capital de su reino fue Samaria, y su reino duró 16 años. Joás desobedeció a Dios y cometió los mismos pecados que Jeroboam había cometido, con los cuales hizo pecar a los israelitas. Todo lo que hizo Joás y el poder con que luchó contra Amasías, rey de Judá, está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Joás murió, lo enterraron en Samaria, en la tumba de los reyes de Israel. Su hijo Jeroboam reinó en su lugar. Muerte de Eliseo. Eliseo se puso tan enfermo que estaba a punto de morir. Joás, el rey de Israel, fue a verlo y lloró por él, diciendo: mi señor, fuiste más importante para Israel que los carros de combate, que todos los soldados de la caballería. Eliseo le dijo: toma un arco y algunas flechas. El rey lo hizo así. Y Eliseo le dijo: prepara el arco para disparar. Y él lo preparó. Entonces Eliseo puso su mano sobre Joás y le ordenó: abre la ventana que da al este. El rey abrió la ventana. Eliseo le dijo: dispara. El rey disparó la flecha y Eliseo exclamó: esa flecha es la señal de Dios. Él te dará la victoria sobre Siria. Lucharás contra los sirios en Afec y lo vencerás por completo. Después Eliseo le dijo al rey: toma las flechas. El rey las tomó y Eliseo les dijo: golpea el piso con las flechas. El rey golpeó el piso 3 veces y se detuvo. Entonces el profeta se enojó con él y le dijo: tendrías que haber golpeado el piso 5 o 6 veces. Si lo hubieras hecho así, habrías podido vencer a Siria de una vez por todas. Pero ahora solo vencerás 3 veces. Después de esto, Eliseo murió y lo enterraron. Tiempo después, en cierta ocasión, unos israelitas estaban enterrando a un hombre, y de repente fueron atacados por un grupo de bandidos moabitas, que todas las primeras atacaban al país de Israel. Así que para huir rápidamente los israelitas arrojaron al muerto en la tumba de Eliseo. En cuanto el muerto tocó los huesos de Eliseo, el muerto volvió a vivir y se puso de pie. Hazael, rey de Siria, había hecho sufrir a Israel durante todo el reinado de Joacás. Pero Dios demostró su amor por los israelitas y los ayudó, pues había hecho un pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Por eso no destruyó a Israel por completo. Y hasta el momento que esto se escribió, Dios siguió protegiendo a los israelitas. Cuando murió Hazael, hijo de Ben-Hadad, reinó en su lugar. Entonces Joás, rey de Israel, se enfrentó a Ben-Hadad 3 veces en la batalla, y en todas esas lo derrotó. Así recuperó las ciudades que Hazael le había quitado en guerra a Joacás, su padre. Capítulo 14. Amasías, rey de Judá. Amasías comenzó a reinar en Judá a los 25 años, cuando Joás ya tenía 2 años de gobernar en Israel. La capital de su reino fue Jerusalén, y su reinado duró 29 años.
Su madre, que era de esa ciudad, se llamaba Joadán. Amasías obedeció a Dios en todo, aunque no fue tan bueno como sus antepasados David. Amasías, al igual que su padre Joás, no quitó los pequeños templos donde el pueblo seguía quemando incienso y ofreciendo sacrificio a los dioses. Cuando Amasías creó que ya tenía el control del país, mató a todos los oficiales que había asesinado a su padre. Sin embargo, no mató a los hijos de los asesinos, pues en la ley que Dios le dio a Moisés dice: nadie debe ser castigado por un crimen que no ha cometido. Los padres no deben morir por culpa de los hijos, y los hijos no deben morir por culpa de los padres. Amasías mató a 10,000 edomitas en el valle de la Sal. Conquistó a la ciudad de Selá, a la cual le cambió de nombre por Joctel. Y este ha sido su nombre hasta el día que esto se escribió. Un día Amasías le envió un mensajero a Joás, rey de Israel, en el que le declaraba la guerra. Joás le contestó a Amasías: una vez un pequeño arbusto le mandó a decir a un gran árbol: dame tu hija a mi hijo, para que sea su esposa. Pero una fiera del Líbano pasó y aplastó al arbusto. No hay duda de que has vencido a Edom, y de eso te sientes orgulloso. Mejor alégrate de tu triunfo y quédate tranquilo en tu casa. No provoques un desastre, ni para ti ni para Judá. Sin embargo, Amasías no hizo caso y se fue a luchar contra Joás. La batalla tuvo lugar en Bet-Semes, que está en el territorio de Judá. Los soldados de Joás derrotaron a los de Amasías, quienes huyeron a sus casas. Luego de capturar a Amasías, Joás fue a Jerusalén. Allí derribó 180 metros de la muralla de la ciudad, desde el portón de Efraín hasta el portón de la esquina. Se apoderó de todo el oro, la plata y los objetos que había en el templo de Dios y en el palacio. Tomó luego varios prisioneros y regresó a Samaria. Todo lo que hizo Joás, su poder, sus victorias sobre Amasías, está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando murió, lo enterraron en Samaria, en la tumba de los reyes de Israel. Su hijo Jeroboam reinó en su lugar. Amasías, rey de Judá, vivió 15 años más que Joás, rey de Israel. Todo lo que hizo Amasías está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá. Algunos se pusieron en contra de Amasías de la ciudad de Jerusalén, aunque él escapó a la ciudad de Laquis, y lo siguieron allí y lo mataron. Su cuerpo fue colgado sobre un caballo que lo llevó a Jerusalén, la ciudad de David, donde le sepultaron la tumba de sus antepasados. Luego el pueblo llamó a Azarías, que tenía 16 años, y lo nombró rey en lugar de su padre Amasías. Azarías reconstruyó la ciudad de Elat y la recuperó para Judá. Jeroboam II, rey de Israel. Jeroboam, hijo de Joás, comenzó a reinar en Israel cuando Amasías tenía ya 15 años de gobernar en Judá. La capital de su reino fue Samaria, y su reino duró 41 años. Jeroboam desobedeció a Dios, pues se comportó igual que Jeroboam, hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel. Dios se dio cuenta de que todos los israelitas estaban sufriendo mucho y no tenían quien los ayudara. Entonces los salvó por medio de Jeroboam, pues aún no había decidido hacer desaparecer de esa tierra al pueblo de Israel. Jeroboam recuperó el territorio que Israel había perdido, el cual se extendía desde Hamat hasta el mar de Arabá. Esto había sido anunciado por medio de Jonás, hijo de Itamai, profeta de Dios, que era de la ciudad de Gat-Eser. Todo lo que hizo Jeroboam y su poder, y cómo luchó y recuperó la ciudad de Damasco y Hamat para Israel, está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Jeroboam murió, lo enterraron en la tumba de sus antepasados.
Su hijo Azarías reinó en su lugar. Esto es palabra de Dios. Lo recibimos, Señor. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y que lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros para una nueva lectura diaria, la Biblia en un año. Bendiciones y hasta mañana, si Dios lo permite.